Hola, ¿cómo andan? Buen día. Acá estamos con una nueva emergencia, esta vez volviendo siempre a lo mismo. Este es un rodillo sacudidor, tiene placas intercaladas hexagonales, bastante pesado este aparato. Fue reparado. Acá volvemos otra vez al concepto básico de lo que es el espigado, ¿sí? Fue un espigado mal hecho, acá se ve perfectamente, ¿sí? La espiga fue soldada, quedó poca pared. Vamos a mirar un poquito cómo quedó. Ahí se ve inclusive el torneado, ¿sí? Cortito el espigado. La espiga tiene que ser un diámetro chico, ¿sí? La espiga es una columna, es una guía, digamos, para colocar, por lo general se lo hace de unos, más o menos para este diámetro va a ser unos 35 milímetros de profundidad la espiga, ¿sí? Uno tiene que colocarla, como es una columna tiene que ir medida con medida, cuanto más apretado mejor. Luego, ¿qué se hace? Un buen calado en B, ¿sí? Hasta llegar hasta la espiga, hasta la columna, tanto del material nuevo que se va a poner, se le hace una buena B, un buen cono, digamos, hasta llegar a la espiga. Se coloca la espiga y tiene que quedar luz, tiene que quedar, digamos, la espiga descubierta y luego se suelda toda la vuelta, se hace un buen relleno, una buena torta, como le dicen. Esto sucede porque justamente la espiga es demasiado grande, no es una guía, no es una columna, sino que pasa a ser un tapón. Esto sucede con los tapones, se cortan, porque tiene mucho diámetro, mucho contorno. Al girar tiene poca fuerza, digamos, la soldadura, poco vínculo, digamos, y produce esto. Así que bueno, acá estamos tratando de solucionarlo, lo trajeron ayer a la tarde. Hoy ya vamos a ver qué podemos hacer, porque encima están cerrados los negocios. Por lo menos vamos a tratar. La idea es, bueno, levantamos acá con la pluma. Esta plumita, si alguno tiene la posibilidad de acceder a alguna de ellas, le digo que es una utilidad bárbara para colocar materiales arriba del torno, sobre todo si uno trabaja solo, sencillo, con un carrito. Lo colocás, subís arriba con las riendas y listo. Se pone en 2 minutos. La idea de esto va a ser cortar estos discos, porque encima ocupan mucho lugar, están soldados. Porque esto es otro trabajo de los genios, de los ingenieros. Me encanta estos trabajos, realmente es una barbaridad. Va a haber que cortar las placas, ¿sí? Por lo menos voy a volarle 4 placas, cortarlas, digamos, para luego volver a unirlas, porque si pido nuevas, tengo que rebajarlas al nivel que están nosotros y sería más trabajo, y encima, como les digo, está todo cerrado ahora. Así que va a haber que volar 1, 2, 3, 4 placas. Luego, una vez que volemos las placas, nos vamos a la fresadora. En la fresadora lo que vamos a hacer es encontrar el material bueno, el material del eje, digamos, el original, frentear hasta ese punto, encontrar el centro, obviamente, hacer un agujero, alisar ese agujero a una medida determinada, pongámosle 22, 23 milímetros quizás, y luego tornear el eje, enchufarlo bien justito, como habíamos dicho, hacer bien una V, para que quede lugar para la soldadura, para que quede un vínculo de la soldadura. Tornear la distancia, ya tomamos la distancia. Les decía, se me terminó la batería. Traer la fresadora, alisar, luego hacer el eje, el pedacito del eje, tornear todo bien, dejarlo bien derecho, hacer el punto por la duda para un futuro y luego llevar nuevamente a la fresadora y hacer este chavetero que, como ven, está bastante feo, parece hecho con piedra molar, pero bueno, eso ya son otros temas. Y bueno, estos son los trabajos que salen hechos de otros lados, que por eso a veces exagero en hacer algunas cosas, en tomarme el tiempo, pero bueno, este es el resultado de hacer las cosas rápidas, baratas y sin eficacia, ¿sí? A veces hay que tomarse un poquito más de tiempo, hacer un poco más tranquilo las cosas. Si vienen apurado, bueno, las cosas apuradas tienen este resultado. Y quizás las cosas con más tiempo, con más cabeza, capaz tengan el mismo resultado, pero uno puso todo lo posible para que quede bien. Esto no fue ni el esfuerzo de hacerlo bien, así que vamos a ver qué hacemos. Y bueno, muchachos, esa es la tarea de hoy, vamos a ver cómo sale. Vamos a entrarle con un TNMG, entrar ahí, a escarbar un poquito y ver qué onda, a ver si salen las plaquitas un poquito fácil. Ahí vemos.
A ver qué sale hoy. Bueno, casi hago pelota la herramienta, pero bueno, ahí salió. Ahí va uno. Este es el desgaste de la madera. Bien. Vamos con los otros. Tres minutos para sacarlo, así que demasiado bien, ¿eh? Como este torno es un poco antiguo, lo hacemos girar a unas 270 revoluciones para estar limpiando el resto de la soldadura que quedó detrás de la placa, la deformación del metal. Lo llevamos a diámetro 50, que es esa parte ahí, continuamos desoldando con el inserto TNMG. Al final sacamos 4 plaquitas y ahora vamos a proceder a pulir un poco el metal base, o sea el diámetro de 50 milímetros, el acero digamos del eje, para darle un buen apoyo para las lunetas, ¿sí? Al final lo vamos a trabajar en el torno, como vimos que se desoldaban bien y que daba una buena superficie. Ahí colocamos la luneta. Y para impedir que las virutas se coloquen o se metan entre digamos, el eje y los apoyos de la luneta, que son de bronce, colocamos un poco de papel para junta, digamos, que la suspendemos mediante un imán en la parte superior. En este caso lo regulamos a los apoyos de la luneta, lo regulamos lo más fino posible, lo más cerquita del metal, del acero, digamos, del eje, del trasfilado de 50, lo regulamos lo más fino posible para que no haya movimientos, a pesar de que se movía un poquito, para que no haya inconvenientes desde el momento de estar haciendo el desbaste, ¿sí? Lo llevamos lo más cerquita posible, comparamos un poquito con el reloj comparador, que nos quede lo más quieto posible el eje en ese punto, a pesar de que es un poco difícil, ya que queda bastante emboladizo. Y ahí quedamos ya lo llevamos hasta digamos, el fondo de lo que necesitamos. Hicimos una pequeña frenteada, lo mínimo y necesario como para que quede limpia esa zona, y ahora vamos a empezar a hacer el agujereado de unos 40 milímetros de profundidad con mecha de 6 milímetros y luego con una mecha de 3 cuartos, 19,05 milímetros, lo vamos a cilindrar hasta 20 milímetros, ¿sí? Una vez que tenemos cilindrado 20 milímetros, luego vamos a hacer la espiga, pero la espiga me pareció no tan relevante mostrar cómo hacerla, porque es directamente ajustar con el diámetro lo más exactamente posible entre el diámetro que estamos ahora mostrando, que estamos perforando, y el diámetro exterior de la espiga. Ahí estamos haciendo con la mecha de 3 cuartos de pulgada. Nos fijamos un poquito la profundidad. Este torno tiene este detalle, que la contrapunta es un poco tosca, digamos, no tiene una regulación, tiene una pequeña marca que hicimos en la punta. Por lo tanto en el tema del perforado a veces se complica un poquito para tratar de llegar a la profundidad. Y empleamos el inserto de SMT para ir haciendo el rectificado del diámetro interior. Como les decía, siempre con el papel para juntas, ahí para impedir que las virutitas lleguen hasta el apoyo. Y empleando más o menos un ángulo de 46 grados que nos da la aproximación, casi llegando al borde del diámetro interior que estuvimos torneando, hasta unos 15 milímetros de profundidad, mejor dicho, sí, unos 15 milímetros
digamos en la parte externa del diámetro, hacemos ese pequeño ángulo de 46 grados, que es lo que nos va a garantizar, digamos, la soldadura. Y eso es lo que colocamos en el torno mediante un martillo. Lo fuimos llevando de a poquito, de a golpes, para sobre todo tener bien centrado el trabajo, que quede lo mínimo posible para poder moverlo. Y ahí vamos a sacarlo para llevarlo ya, para clavarlo, digamos, a la espiga hasta que quede una luz de unos 3 milímetros, pero para eso vamos a hacerlo afuera, ya que era necesario unos golpes más contundentes. Y ahí está mi papá, y vamos a sacarlo entre los dos el material. Bueno, acá estamos al mediodía, estamos haciendo un pequeño aparato con unos mates mientras seguimos haciendo algunas cositas. Lo que vamos a tratar de hacer acá son unos cuerpos, unas piezas de unos 38 milímetros de largo por 60 milímetros de diámetro. Vamos a frentear, cortar, limpiar los bordes, hacer los chaflanes y luego terminar de cortar. Y luego hacerle dos alojamientos y una ranura y una rosca. Los dos alojamientos de rodamientos en ambos extremos, en ambos lados, digamos, concéntricos y desplazados con respecto al centro, unos 28 milímetros, creo que eran de este borde, del perímetro del círculo hacia adentro, unos 28 milímetros más o menos, coincidiendo con el centro, ¿no? De estos son tres piezas que tenemos que hacer, así que empezamos acá en el plato de 4 mordaza, que me da más seguridad. El plato de 3, el material de 60 no entra, tiene muy poco pasaje de barra, tiene 40 milímetros. Sí, 45, perdón, el pasaje de barra del plato, así que prefiero el de 4 mordazas, que pasa hasta 75, puede pasar a un material, así que lo podemos agarrar bien, que me da, digamos, da holgura para meterse adentro con el material. Acá ya cortamos el material de unos 180 milímetros, tenemos 3 piezas que tenemos que sacar, más el corte de 3 milímetros, más unos 50 milímetros para poder agarrar bien con las mordazas. Colocamos unas chapitas de latón acá para hacer los movimientos de centrado y no marcar el material. Como hemos explicado en otras oportunidades, para el centrado rápido, bueno, lo que hago es alinear esta línea de la mordaza, esa arista de la mordaza con una línea que traen todos los platos combinados, y de 4 mordazas siempre traen estas líneas que son medidas notables o medidas exactas, por decirlo de una forma. A veces no es exacta con respecto al borde interno, a la mordaza interna, sino a veces con una diagonal, lo que sea. Entonces uno toma como referencia eso y luego hace una resta directamente. En mi caso, cuando yo alineo la mordaza, esta arista con esta línea, en la parte interna, el diámetro interno que me queda, o la distancia interna entre mordaza y mordaza, es de unos 90 milímetros. Esto es material de 60 aproximadamente, es un trafilado de 60, así que un poquito menos tiene de 60 milímetros. Así que hacemos 90 menos 60, dividido 2, dividido 4. ¿Por qué 4? Porque es el avance por vuelta. Cada vuelta de la manivela me avanza 4 milímetros la mordaza. Lo que me resulta en 3 vueltas y 3 cuartos. O sea, 3 vueltas y 3 cuartos de vuelta hacemos. Y ahí ya me queda el material, digamos, la abertura de las mordazas casi 60 milímetros. ¿Sí? Así con un poquito que entre nos queda este juego. O mejor dicho, este descentramiento que es, a ver, ya les digo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 7 décimas me queda descentrado. O sea que nada, es un poquito de trabajo de centrado, apretar un poquito más o sea, el centrado, o sea, hacer un centrado perfecto. Lo que sí, luego de tener centrado acá, verificamos que en esta punta, la más alejada, también esté centrado, sino hay que golpear un poquito para que justamente me quede todo en línea, ¿sí? Y desde luego, una vez que tenemos centrado, verificamos nuevamente que no se nos haya movido acá. Ahora lo vemos cualquier cosa. Y nuevamente verificamos punta y centro, punta y adentro, hasta que nos quede todo lo más quietito posible. Quizás sea medio exagerado, yo entiendo, sí, es a veces un poquito trabajoso, pero bueno, como les digo, esto es un trabajo que lo estamos haciendo en cuarentena, así que esto hay tiempo, más que tiempo. Hay que ponerle ganas y en ese tiempo uno lo usa para hacer estos trabajitos sencillitos, ¿no?
Lo que me estaba dando cuenta, sí, que la sierra se está desafilando, ya se está sacando fuera de escuadra. Esto sucede cuando de un lado se empieza a aliviar lo que es la traba de la sierra sin fin, así que esto vamos a ver cómo podemos hacer para solucionar, para encontrar, digamos, una sierrita, porque me parece que esta es la última. Pero bueno, acá seguimos, acá ya colocamos lo que es el protector, pudimos conseguir una chapa. Así que ya hicimos el protector ahí, ya está casi, lo tenemos agarrado con unas prensas. A provisorio nomás para ir de a poquito, sin asustarnos, dándole un pequeño adelanto. Esta es la mesa de entrada, donde están estos rodillos que están con grilón o teflón también. El de entrada solamente con rodamientos. ¿Por qué? Porque es donde se produce el esfuerzo, donde tiene que ser más seguro. Esto es acompañamiento, ¿no? La guía para apoyar el taco y permitir, digamos, el apoyo del pan que le dicen, o del taco grande, se apoya, y esto todavía hay que alinear con respecto a la línea que nos queda adentro, ¿sí? Con ese separador. Después tenemos que tirar una línea para que nos quede todo en escuadra, pero bueno, eso va a ser como último proceso cuando se te hagan, sobre todo las circulares. Entonces la sierra circular es lo que te define, porque una vez que te ha apretado todo, la sierra circular, como queden, es lo que te va a tirar la línea. Y luego va una pequeña mesa acá de fondo para la salida, cortita nomás, ya que no es muy largo el corte que realiza. Así que esto también ya casi estaría. Y acá estamos con la parte del rodillo cortado. Acá está el entretenimiento de mi papá. Mi papá está haciendo la soldadura del rodillo cortado. Como es un trabajo, digamos, ya está aliviado porque está colgado del aparejo, justamente te permite hacer el giro del material. Y aparte es un trabajo tranquilo, ya que no es, digamos, de mucho esfuerzo, sino más bien de paciencia, de dar una costura, darlo vuelta, dar otra costurita, darlo vuelta, para que el material vaya, digamos, flexionando y retornando a una posición más o menos normal. Lo colocamos en el torno a golpes, un poquito a golpecitos, y le hicimos una pequeña, como habíamos mostrado hace un rato, le hicimos un pequeño pulido en la entrada para que vaya entrando suave, y después se va apretando un poquito más para que vaya centrado, sobre todo. Lo mejor centrado, y luego, bueno, la soldadura tira un poco o hace flexionar un poquito, pero bueno, se trata siempre en lo posible de llevarlo lo más parejito posible. Hay falta todavía. Se fue a descansar un rato, o sea, este trabajo nos da apuro, y es jueves santo, así que no hay nada de apuro. Esto es, ya que estamos, lo hacemos y vemos cómo sale. Esto hay que llenarlo todo todavía, más o menos hasta esta altura, más o menos del centro acá unos 30 milímetros, hay que llenarlo todo el tiro. Y luego se va a tornear, hacer el tope, el apoyo. Se debe cilindrar a 40 milímetros y luego hacerle un pequeño chavetero como el que está acá, como el que trajeron la muestra. Ahí está. Chavetero de media pulgada por 1/4 de profundidad. Así que vamos a ver cómo resulta eso. Y bueno, eso es todo por ahora. Vamos a seguir ahora con el trabajito que les había dicho recién. De esto se está encargando mi papá, así que hasta que él termine, tranquilo nomás, como les decía, sin apuro. Esto es un trabajo de relax, digamos, ya que hoy está un poquito templado el clima, unos 17 grados, así que creo que a mi papá le va a venir bien porque se calienta un poquito con la soldadura, sale un poquito afuera, vuelve porque hay que dejarla descansar, también no es cuestión de soldar todo el tiro, y como les decía, no hay apuro. Lo importante es que se pudo realizar el trabajo de cortar las tapas, de poner el espigado. Enfatizo nuevamente el hecho de realizar un buen espigado, porque si no, estos trabajos no duran. Ya es el tercer arreglo que hemos corregido. Creo que no es muy bueno, digamos, el panorama si se siguen haciendo este tipo de reparaciones, ¿no? O sea, darle muy grande, muy grande el diámetro del espigado, no tiene sentido. Recuerden que la espiga es una columna, es una guía, ¿sí? Lo que te garantiza, digamos, la unión
es la soldadura. Y la soldadura hay que hacerla siempre con un buen, digamos, una buena canaleta, por decirlo de alguna forma. Entonces eso se va rellenando con tiempo. Esto no es un trabajo para hacerlo apurado, no es un trabajo que sea de horas, o sea, es un trabajo de un día de soldadura, porque hay que dejarle tiempo, que suelde, que se enfríe, que no se cristalice, ¿sí? Que quede, digamos, flexible, que quede unido, flexible, pero no frágil, ¿sí? Así que lleva su tiempo. Si esto es de apuro, para otro lado entonces. Que otro firme el cheque con la garantía. Nosotros no. Así que por ahí vamos tranquilos. Así que apagamos la luz y vamos al torno a seguir haciendo algunas cositas. Y cuando eso esté, lo seguimos entonces. Igual lo que les digo, no, creo que la parte más importante ya fue, que es la separación de los platos, y ahora la segunda etapa más importante, que es la soldadura. Así que bueno, vamos a seguir con esto y vamos a hacer algunas piecitas que son para mí un poquito entretenidas, así que vamos a dedicarle un poquito de tiempo. Ahí estamos ya con el centrado, como les había mencionado. Controlamos un poquito la punta del reloj comparador, tenía un poquito de basura, que era un poco el ruido que se sentía cuando lo girábamos al material. Y empleando una masa de plomo, tratamos de llevarlo lo mejor posible a la punta, que quede lo más quietita posible, y volvemos a controlarlo más cerca del plato. Nuevamente el centrado, verificamos que esté quieto nuevamente y empezamos el trabajo en sí. Primero hacemos un cambio en el filo de la placa, de la plaquita del inserto TNMG, que es justamente el que estamos empleando hace unos minutos atrás para quitar las placas. Anduvo bastante bien este insertito TNMG de radio 08 y con eso vamos a hacer el frenteado. Más o menos dejamos unos 80 milímetros emboladizo, y con eso vamos a sacar dos pedazos de material. La idea es cortar dos empleando el inserto de corte de 3 milímetros, esta lama de corte. Logramos la mínima aproximación cuando el papel queda ya que no se pueda mover, es la mínima aproximación que nos podemos permitir para realizar el corte, y para la medida regulamos lo que es la regla o nonio que tiene el carro longitudinal. Con el inserto CNMG sacamos un poquito lo que son le hacemos los chaflanes o eliminamos los bordes filosos en ambos casos, en ambos lados. Y ahí unas 300 revoluciones vamos haciendo el corte, empleando líquido refrigerante, quitando todas las virutitas que sean necesarias para que no obstruya sobre todo la visión y que no haya ningún problema. La alimentación la hacemos a mano, de forma manual, cosa de ir sintiendo cómo va cortando el metal en el inserto. Y ahí ya está. El primer corte ya lo tenemos, ya tenemos regulada el nonio en la anterior marca, así que lo único que tenemos que hacer es marcar los otros 38, mejor dicho, eran 41 milímetros, porque hay que sumarle los 3 milímetros más del que nos roba el inserto. Y como vamos a ver más adelante, realmente nos deja un corte bastante prolijo, a escuadra, y creo que para el trabajo que se precisa está bastante bien. Quizás podría haber sido también un corte común y silvestre en la sierra y dar vuelta, frentear y dar vuelta, pero me pareció más entretenido realizar el trabajo ya de esta manera, para que quede frenteado a escuadra y sobre todo con la medida exacta. Con la lama de corte puedes dar exactamente la medida siempre y cuando uno escuadre bien la herramienta. En mi caso me gusta escuadrarla con lo que es el plato del torno. Y ahora una pequeña consideración que me olvidé en ambos casos para tener en cuenta, sobre todo cuando uno realiza cortes un poquito más profundo que en este caso. Bueno, ahí quedó el corte, sale bien, bastante bien a escuadra, ¿sí? Se puede ver ahí que no hay ninguna superficie de interferencia, o sea que se note que sale un poquito más grande ni nada. Bueno,
¿Qué es lo que te facilita el corte, además de escuadrar la herramienta? Lo que yo hago es escuadrar contra el plato la herramienta, el porta herramienta, la escuadro. Y acá se me pasó y por eso les quería comentar, es siempre limpiar de viruta la parte de atrás del inserto, de la lama. A ver si se ve, ahí está. La parte de atrás de la lama, ahí atrás, se deposita un poco de viruta, que es eso lo que hay que estar continuamente limpiando o asegurándose, ¿sí?, de que no quede alojado, porque eso es lo que te hace empujar la herramienta o hace que crea una tendencia a la herramienta al realizar el corte. Está bien que es bastante rígida la lama, ¿no?, pero justamente eso es lo que te ocasiona un poquito que vaya moviéndose la lama. La estaba limpiando hasta que me acordé de mostrarles eso para que ustedes tengan en cuenta ese punto. Como pueden ver, el corte, en este caso, uy, casi se me cae. En este caso salía un poquito rayado, bien, ven, porque justamente se va depositando un poquito esa viruta en la parte de atrás, ¿sí? Hay que estar limpiándola, por eso uso bastante líquido que evacúa bastante la viruta. Pero fíjense, al ir cuidando acá, cómo ha salido distinto en este caso, ¿sí?, que salió sin ninguna raya, porque justamente le puse un poquito más de cuidado, ¿sí?, salvo al final, que bueno, dejé un poco para que ustedes puedan tener esta idea, ¿bien? Ese poquito de viruta que se deposita en la parte de atrás, donde protege el filo, digamos, la lama, esta pelotita, ¿sí?, es lo que te hace crear esa tendencia de la herramienta a ir dejando rayas, o a que quede un poquito, a veces cóncavo o convexo, depende la buena alineación que tenemos de la herramienta, ¿sí? Ese pequeño detalle para que tengan en cuenta, pero luego el funcionamiento de esta plaquita, un espectáculo, realmente es un dulce como corta, y esto es acero 1045, así que para tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a regular empleando las garras exteriores para exterior. Damos vuelta a las mordazas para colocar nuestro plato de 80 milímetros, pero que ya tenemos preparado una placa base para este tipo de trabajo. Como ya tenemos más o menos ubicada en la placa base el descentramiento, que ahí lo tenemos en primer plano, y apretando un poquito más las mordazas, casi una vuelta y media en cada caso, para que nos quede el diámetro de la placa base, colocamos también unas chapitas de latón para no marcar justamente esa placa. Y ahí buscamos la mejor posición, que no nos salte el punto que hicimos previamente, que les había comentado, que con un puntito que tiene una apertura de casi 60 grados, y empleando el punto fijo con la punta roma, para que no vaya perforando, no vaya, digamos, estropeando el punto que previamente hicimos, realizamos el centrado. Y como les decía previamente, tratamos de dejar el punto lo más quietito posible para que sea el mínimo el movimiento que tengamos que hacer de centrado. Ahí ya lo estamos casi teniendo. Como vean, es muy poco lo que quedó, menos de 1 milímetro de corrimiento o de descentramiento. Ahí ya lo tenemos hecho. Empezamos con el agujereado a unas 600 revoluciones con mecha de 6 milímetros. Un poquito de aceite lubricante, un aceite de rezago, o digamos que empleamos, o que tenemos mejor dicho, de los equipos de transmisión que a veces cambiamos en el taller. Siempre guardamos y viene bien para este tipo de trabajo. No empleo líquido refrigerante debido a que justamente se pierde o se desperdicia mucho, porque como he mencionado otras veces, este torno tiene un defecto muy grande, que es la tapa o digamos, el cubreplato que tiene. Es bastante voluminoso, bastante complicado para colocar y sacar, y resta bastante visibilidad. Ahí vamos a empezar el torneado del diámetro interior a unos 20 milímetros, que es el diámetro que vamos a emplear de referencia luego cuando giremos la pieza, ¿sí? No solamente es limpiar o dejar un diámetro parejo, sino que también queda un diámetro de 20 milímetros el suficiente para que zafe también en el rodamiento que vamos a emplear, el rodamiento de 28 milímetros de diámetro exterior por 12 milímetros de diámetro interior por 8 milímetros de espesor, no solamente para que quede limpio, para poder
realizar el centrado del lado opuesto, sino que para que zafe también la cubeta interior, no toque, digamos, ese diámetro. Ahí empleando el papel, como comúnmente hacemos, para lograr la mínima aproximación de la herramienta, le damos un poquitito menos de 8 milímetros de profundidad, 7,6, 7,5 de profundidad. Esa profundidad luego la vamos a rectificar y hacer el pequeño radio o fondo de alojamiento de rodamiento. Este trabajo lo hicimos a 225 revoluciones, a bajas vueltas, total no es de tanto apuro. Y aquí empleamos el micrómetro de interior de dos puntas de contacto, de dos patas, digamos. Ya cuando vamos llegando casi a la medida final. Limpiamos, probamos ahí que no tenga movimiento, digamos, en lo transversal el micrómetro interior, pero que sí tenga un desplazamiento en el diámetro, ¿sí? Tiene que tener un desplazamiento suave. O sea, no tiene que apretarse, las puntas de contacto no se deben apretar cuando justamente están en contacto, sino que tiene que permitir sacar, como vamos a ver ahora, ahí usando el trinquete, tenemos justamente la posición o la medida más exacta que podamos llegar a tener. Colocamos el freno y ahí tenemos 89. Restan un poco más de una décima, 11, ¿sí? Nos venimos acá, empleando el método del Chariot, le damos un poquito, 5, 6, 7, 8 y media. 8 centésimas y media vamos a darle de una pasadita así, para tener ese margen necesario para pulir y darle el ajuste al diámetro para el rodamiento, ¿sí? El ajuste es apenas pasadito de la medida de los 28, no alcanza ni a una centésima, pero ese plus, ese extra más del diámetro es lo que te garantiza el ajuste, ¿sí? Y ahí nos queda casi 2 centésimas de menos que tiene la medida, así que con esas 2 centésimas alcanzamos a hacer la pulida final para llevarlo a la medida que nos guste. Y teniendo ese margen, lo que vamos a hacer ahora es el fondo del alojamiento. Ahí le damos sí realmente los 8 milímetros de profundidad y frenteamos el fondo, ¿sí? Una pequeña pasadita y nos pasamos un poquitito en el diámetro también, en el fondo, para que zafe el radio de la cubeta exterior, ¿sí? Para que zafe y que justamente se apoye en el fondo que acabamos de rectificar. Ahí le damos la pulida, medimos para nuestro gusto. Recuerden que este es un rodamiento pequeño de 28 milímetros, no debe entrar apretado, no debe entrar con la prensa, porque no es que digamos absorbe, sino que justamente se recarga luego sobre lo que son las bolillas del rodamiento. Uno tiene que recargar o sobrecargar el rodamiento, tiene que tener el ajuste adecuado, tiene que ser un ajuste suave, ¿sí? No es un rodamiento para altas cargas, sino que es un rodamiento para mantener el movimiento. Y marcamos un pequeño con el liquid paper, marcamos un poquito para tener una referencia si hay que volver a pulir. Y ahí estamos colocamos con una pequeña masa de cobre, hicimos la colocación del rodamiento para probar. Y ahí, empleando la marca que teníamos previamente, que habíamos hecho con el liquid paper, al dar vueltas sabemos más o menos la posición que debe tener con respecto a la mordaza. Entonces tenemos muy poco, digamos, de corrección. Este es el palpador universal, tiene un recorrido de 7 décimas en total y vemos que no quedó ni siquiera a 4 décimas de profundidad, digamos, de descentramiento. Y ahí nos queda casi una centésima de descentramiento, que para este caso está bien, digamos, ¿no? Podría ser un poquito menos, quedó un poquitito menos de una centésima, que empleando el diámetro rectificado que habíamos hecho. Y ahora sí, nuevamente le damos la profundidad un poco menos de 7 milímetros, mejor dicho, de 8 milímetros, un poquitito menos de 8 milímetros, apenas unas décimas menos. Y empezamos el ajuste nuevamente de este otro lado de la pieza. Como les decía, el ajuste siempre corresponde al tipo de rodamiento, no es si fuera un rodamiento de tipo agujas,
El ajuste es un poco más suave inclusive, ya que los elementos rodantes que tiene el rodamiento de aguja inclusive son más delicados que las bolillas. Pero lo importante no es recargar la cubeta, ya que las cubetas cuando son más finas, como en este caso, también tienden a producirse deformaciones y a sobrecargar lo que es la pista interna exterior de la cubeta exterior. Y eso es lo que te achica muchísimo lo que es la duración de la vida del rodamiento. Nuevamente pulimos para darle ese ajuste que eran, pero muchísimo, es apenas menos de una centésima de pasado de los 28 milímetros de diámetro. Verificamos ahí con el micrómetro interior y tenemos listo, y vamos a hacerle un chaflán de entrada, ¿sí? Que también es importante sacarle ese filo, ya que a veces dificulta lo que es la entrada del rodamiento porque tiene un golpecito o una pequeña deformación. Nuevamente, para probar, unos pequeños golpes, hacemos lo que es la colocación del rodamiento. Y bueno, amigos, eso fue todo por ahora. Espero que le estén pasando bien. Les dejo un gran saludo a todos y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.